Hola infectados, bienvenidos a Síntomas del Miedo. En el episodio de hoy, nos adentraremos en el intrigante mundo de los sueños lúcidos y las experiencias extracorporales. Acompáñanos mientras una invitada especial nos comparte su increíble vivencia personal y descubrimos la fascinante historia de un suscriptor que experimentó lo inimaginable. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún misterio más. Comparte tus propios sueños y experiencias en los comentarios. ¿Están listos para viajar más allá de los límites de la realidad? Empecemos esta aventura juntos. Espera, creemos que te has infectado, por eso estás con nosotros. Es hora de experimentar los síntomas del miedo. Muy buenos días, tardes, noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar nuevamente de este lado de sus pantallas. De verdad no saben cómo extrañamos cada semana ver a nuestra comunidad de infectados. Y esta semana, de verdad, traemos una historia buenísima. Pero además de esa historia que está de 10, tenemos una invitada muy especial. Con ustedes, Araceli Cerón. ¡Bravo! Y la idea de traer a Araceli es que justamente tiene un tema que usted viene a contar, que está buenísimo, un tema de esos sorprendentes, uno de esos temas paranormales que tanto nos gustan. A ver, Ara, platícanos un poquito. Hola, pues muy contenta de estar acá con ustedes. Buenas noches, buenos días, como dices. No sé qué horario nos están viendo. Mis queridos infectados, así como les están llamando, pues yo aquí muy a gusto de poder venir a contar alguna de mis penas. Ah, no, ¿verdad? No son penas. Mis sueños, no, tampoco. También tienen parte de los sueños, ¿no? Son parte de los sueños. No, no es cierto, sobre los viajes astrales. Un tema controversial. Bueno, no sé si controversial, pero puede ser mágico. Pues ahí como que no hay como una explicación científica, pero bueno, vamos a contar alguna de mis historias. No soy experta, pero tengo algunos acontecimientos que pues sí me han inquietado y más que nada pues los he querido venirse a contárselos a ustedes, ¿no? A ver, platícanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? Ok, soy mamá, tengo familia, soy comerciante, trabajo, de hecho vengo de trabajar y pues mi vida normal, no tengo ninguna, ¿cómo se podría decir? No es una persona como dedicada a cosas como paranormales, oscuras. Justo, sí. Trabajos extraños por ahí. Sí. Haciendo podcast y cosas por el estilo. No, pero platicando con mis compañeros de los sueños, de lo que va más allá del poder, porque a mí me encanta dormir, es uno de mis pasatiempos, no sé si ustedes, cada quien tiene su pasatiempo, pues el mío es dormir, ¿no? Y leer, porque recomiendo muy buenos libros, ¿eh? Bueno, también leo. Y bueno, estas son algunas de las experiencias sobre este tema. Antes de empezar, pues sí me gustaría aclarar 2 puntos, porque se pueden como llegar a confundir, ¿no? Uno de ellos es identificar qué es lo que sucede cuando tú tienes un viaje astral y un sueño lúcido. Ok, el sueño lúcido, para mí, que yo ya lo he experimentado, es cuando te desprendes de tu cuerpo y puedes llegar, o sea, ya dormida, te ves, ¿no? Te ves dormida y te quedas así como que estás vivo, ya te moriste, ¿qué está pasando? Porque claramente ves lo que está a tu alrededor. En mi caso, pues el closet, ver a mi esposo dormido, verme a mí, ver el espejo, ver la tele que están ahí en mi cuarto. Y bueno, eso, pero estás consciente de que estás dormida, pero hay algo en ti que se desprendió, que salió. Y eso es como muy seguido, me pasa muy seguido, pero hay señales que me dicen, ya, vas a tener un sueño lúcido. Y estas señales... Pero tú puedes provocar ese tipo de señales, o tú puedes controlar ese tipo de sueños. Tú puedes decir, hoy quiero soñar, hoy quiero desprenderme. No, son Eventos. eventos. No programados, digamos. Justo, sí, no son programados, puede ser un día normal, me duermo y es a lo que voy, o sea, empiezo a sentir como, o a escuchar un zumbido, como de hospital. Como el pip.
Es exactamente ese. Y mi mente, la pantalla de mi mente, como así yo le digo, es que empieza a hacerse de arriba, de enfrente hacia atrás, muy rápidamente. O sea, como si estuvieras agitándote, como si estuvieras... Ajá, así como que te estuvieran haciendo así, ¿no? Con la mano, muy rápido, y el zumbido. Entonces es así como que yo ya sé que que ya estoy dormida, pero que ya mi alma se va a salir, ¿no? Ahí es cuando no sé si es alma, es energía, o qué es lo que pasa cuando tú te ves, y al principio, te digo, me daba miedo porque yo decía que ya me morí, o sea, ¿dónde estoy, no? Qué fuerte. Sí, la verdad es que a mí sí me dio miedo, y pues ya lo que quieres hacer es despertar. Y bueno, ya esos fueron como, ese es un sueño lúcido, ¿no? Que tú puedes, sabes que estás dormida, pero sabes que también te fuiste, o sea, que estás viendo lo que está a tu alrededor, y te ves dormida. Incluso he podido como salir de mi recámara, pero pues no abriendo la puerta normal, ¿no? Sino ya atravesándola, ¿no? Ya es algo ya muy loco. Entonces, sí como que he dado vueltas en mi departamento. Yo vivo en un departamento y puedo ver pues lo que hay, ¿no? O sea, que si dejamos un vaso, ahí está el vaso y cosas así. Y entonces yo ya no he querido como experimentar más allá o querer como salir, porque pues ya me da miedo, porque sí es algo muy, muy extraño que pasa. Entonces ya yo regreso, ¿no? La primera vez que te pasó esto, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? No esperabas tú seguramente pues tener este tipo de anécdota o de este evento. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza en ese momento? Decías que estoy viva, estoy muerta, pero, o sea, ¿cuál fue la sorpresa de encontrarte así, no? ¿Qué? Pues es que tú piensas que soñaste, ¿no? O sea, Ya. cuando no lo identificas o cuando no sabes qué ha pasado, que como que no te informas o no le tomas importancia, pues porque pues en la cotidianidad pues andas más apurado en otras cosas, ¿no? Sí, Que si sí, los sí. niños, que si el trabajo, que si la comida, ya saben, una vida de... La vida común y la normal vida de común, cualquier persona. Sí, exactamente, ¿no? Y las preocupaciones, etc. Entonces no te das cuenta, no le tomas, pues sí, no lo tomas, no le das mucha importancia, y pues X. Pero ya cuando te está pasando como muy seguido, es ahí cuando dices, ay, esto ya no es como muy normal, ¿no? Y no hay como como algo, como dice Genaro, que te diga, ay, ya, tú lo vas a planear, ¿no? Incluso he sabido que ya investigando justo del tema, pues ya hay mucha gente que tiene hasta técnicas, ¿no? Para hacer este tipo para que ya sea como muy planeado. Ya muy consciente. Muy consciente, porque lo hacen como todo. Ajá. Como todo, lo pueden hacer para bien o para mal, ¿no? Y bueno, cerrando como el tema del sueño lúcido, que justamente es un sueño que tú estás consciente que estás soñando, y que pues como que ya después aprendí que pues ya tengo un poquito más de control, que nada más me duermo y pueden pasar días, semanas y no me pasa. Y entonces hay unos días que sí me siento como muy pesada, así como que ay, no estoy muy cansada, y empiezo el sonidito de Zoom y todo ese show, ¿no? Todo el rito, ay no, ya voy a tener un sueño lúcido, ¿no? Y bueno, ese es el sueño lúcido. Pero, nos comentabas, digo, antes de entrar a la grabación, que hay algo que tú puedes hacer, que es que cuando te quedas dormida, por ejemplo, empiezas a soñar en algo y luego te quedas dormida y continúas con este sueño, con esto que estabas soñando. Sí. ¿Eso es muy normal contigo? Sí, es muy normal. O sea, siempre como que sí, el dormir me encanta, ¿no? Porque yo puedo controlar como mis sueños. Eso es muy interesante. Eso, ajá, sí, y yo pensé que era normal, o sea, que le pasaba a cualquiera, todos. Pero pues sí, luego preguntando pues a mis compañeras de trabajo y así, oye, es que soñaste, no, pues es que no me acuerdo. No, yo soñé esto, y les cuento mis sueños, de, ay, no, qué loco, ¿cómo te acuerdas? Pues en mi caso sí, yo sí me acuerdo mucho de mis sueños, y justo hay algo que yo sí puedo hacer, y es el hecho de soñar, y si no me gusta, me despierto y digo, no, ya, es un sueño,
vuelvo a dormir y me quedo en el mismo punto en el que estoy soñando. Pero puedes cambiar lo que estás soñando, pues puedes decir... En ahora algunas quiero... ocasiones Wow, sí. eso es lo interesante. En algunas ocasiones sueño lo mismo y es como que lo que vas a vivir. Hace no mucho, hace como 2 semanas, tuve un sueño muy fuerte con referente a mi mamá. Soñé todo su funeral así tal cual. Me despertaba y era de ya despiértate porque pues no estás soñando padre. Y me volví a dormir y otra vez volvía en ese mismo sueño y seguía. Entonces ya fueron como 6 veces que me desperté y seguía. Entonces ya dije, no, ya. Y ya mejor, ya nada más esperé a que dieran como las 5, me paré al baño y dije, no, ya, o sea, esto ya no me está gustando y seguía lo mismo. Entonces sí fue un sueño muy pesado. Entonces por eso ya le tomo mucha atención a lo que pasa cuando duermo, ¿no? Hay veces que no pasa nada, ¿verdad? Pero sí, eso sí lo puedo controlar. Y hay veces que yo controlo o yo controlo lo que quiero soñar. Eso está muy padre, eso sí me gusta. Sí, yo lo platico muchas veces. Yo no recuerdo sueños, yo despierto y no sé si soñé. Trato de hacer memoria en ese momento, pero no, la verdad es que no recuerdo mis sueños o no sé si no soñé. Dicen que no puedes no soñar, pero pues yo nunca me acuerdo. Nunca. Y justamente cuando estábamos haciendo la plática previa a la grabación, les comentaba que hay un recuerdo de un sueño cuando yo era muy niño, en el que yo me veía como brincando entre casas, como que yo estaba en el techo de la casa de mis padres y que brincaba al techo de la calle de enfrente y así estaba brincando, o de pronto brincaba así como en un campo y veía como los maizales, veía las casas de la gente de ahí, de ese pueblito y así. Digo, y lo soñé varias veces, pero pues nunca le había dado como, bueno, pues puede ser algo más, ¿no? Y después de platicar con Nara, justamente decía, oye, esto pudo haber sido un sueño de este tipo, ¿no? Un desprendimiento, y me salí de mi cuerpo y estaba yo haciendo cosas que con mi cuerpo físico no podría hacer. Lo harías. A mí, por ejemplo, también lo platicaba, que yo también de niño, como que le quiero copiar a Edgar, pero yo también de niño tenía un sueño, pues, según yo, un sueño como muy recurrente, en donde pues, yo habré tenido como 10, 11 años más o menos, y recurrentemente soñaba que estaba en las calles alrededor de mi casa, y de repente así, detenido en la calle, y de repente empezaba a flotar, y en ese momento de flotar yo podía controlar el cómo avanzar, si avanzaba más rápido o más despacio, pero era un sueño como muy recurrente, y así como dice, bueno, se me hacía como muy, muy normal. Y ahora con esta plática también me quedo pensando, ¿no? ¿Se habrá sido un sueño o habrá sido así como un desprendimiento de, como dicen, el alma, el espíritu, el yo, el no sé qué, que a lo mejor sí se salía y pues uno siempre piensa, pues es un sueño, pero sí, lo curioso es eso, que era un sueño como recurrente. Sí, y a ver, si alguien más ha tenido este tipo de sueños, dejen los comentarios, ¿no? Sería interesante leerlos, ¿no? Ver que hay más personas que han tenido este tipo de experiencias, ¿no? Díganos que no estamos locos. No estamos locos. Y bueno, y si llegan a controlarlos como lo hace ella, también compartan aquí Está muy padre eso. sus comentarios. Claro que sí, y además que yo sepa, pero ya están investigando, como hay mucha información sobre este tema, es que pues todos lo podemos hacer. Todos podemos como desprendernos y viajar, ¿no? Pero hay incluso técnicas hasta de relajación y toda esta cuestión. Yo no las he hecho, la verdad. Yo así como que, ya estoy muy cansada, ya, dormir, ¿no? Lo que uno quiere es dormir. Pero sí, no es algo que no se pueda hacer, ¿no? Sí, me parece que hay una fase de antes de quedarte dormido, que es cuando debes de empezar a hacer como un tipo de ritual para poder entrar a este tipo de sueños, ¿no? Sí, muchas veces basado en la respiración, ¿no? Que tienes que empezar a respirar de cierta forma y eso te ayuda. Digo, en mi caso y aquí en México muchos de los que tienen nuestra edad, bueno, mi edad, que soy el más mayor de este grupo. Ay, 25 años no es tan grande. Recuerdo mucho, había una radionovela, imagínense qué tan viejo, una radionovela de Calimán, y él siempre, o una de sus características, que decía que él podía salir de su cuerpo y verse
pero que tenía como un cierto tiempo para poder regresar, porque si pasaba mucho tiempo y no regresaba a su cuerpo, ya no podría haber regresado nunca. Pero él decía que cuando se encontraba como en peligro de que lo iban a matar o algo así, él se salía de su cuerpo y entonces, ahora sí que los malhechores veían, no, pues ya está muerto, porque ya no tiene pulso, ya está ahí tirado. Pero él los veía desde afuera y ya que pasaba el peligro, él lograba con esta respiración, mucha gente le llamaba yoga en ese tiempo, con estos ejercicios de respiración podía regresar a su cuerpo, y hay por ahí un capítulo donde ya le faltaban pocos segundos, según esto, para poder regresar, y podía regresar, ¿no? Y ay, al fin, ¿no? ¿Qué pasará mañana? ¿Logrará regresar a su cuerpo? Calimán. Pero así, y ahora con toda esta plática me hace como mucho juego de que hay muchas historias que de repente, pues es de alguien que se lo imaginó, pues no necesariamente. Hay gente que sí lo ha vivido y lo plasma de una u otra forma. Imagínate qué poder, ¿no? Es justo poder hacer esto, o sea, lo que no puedes hacer físicamente lo puedes hacer en tus sueños, ¿no? Eso está muy padre. Entonces todos van a querer dormir siempre. Sí, finalmente es controlar tu cuerpo, ¿no? Que mucha gente dice, pues como dices, en el día a día no le prestas atención a muchas cosas, pero hay más allá de lo que nosotros, gente de calle, puede pasar. Puede pasar. Sí, digo, el mismo Cristo, por ejemplo, se habla de sus lavamientos, de este llamado cordón de plata, en el que podían verlo en un lugar y podían al mismo tiempo verlo en otro, ¿no? Y estaba con sus discípulos en un lugar y estaba en un templo igual dando alguna cátedra o alguna epístola a otro grupo de personas. Pero ahora sabemos que no es algo de la fantasía. Sí, es conciencia, ¿no? El ser humano tiene mucho de dónde sacar, de dónde cada mente es un mundo, ¿no? Sí. Sí, y bueno, a eso pasamos a lo más interesante, que son los viajes astrales, ¿no? Sí, a ver, poderte estar de un lugar, poderte ir a otro lado, así, de la nada, ya sea volando, telepáticamente, como sea. O incluso puede ser en el tiempo. ¿Tú crees que puedes? A mí no me ha pasado en el... Bueno, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es lo que me estás diciendo. Porque en mi primer viaje astral, que ahorita se los voy a contar más a detalle, fue a Egipto. Y no creo que haya sido un Egipto actual. Entonces sí es cierto, no me había puesto a pensar que sí, creo que sí también entre en el tiempo, incluso en otros planetas, eso ya está muy cañón, ¿no? Ya sea así como otras dimensiones. Otras dimensiones, sí, exacto. Sí, entonces el primero pues fue muy random, ¿no? Ese es como que dormí muy profundo y salí de mi cuerpo y te ves y bueno, ya que te estás viendo dormida, pues ya te pasas a otro lado. Y fue rápidamente. En Egipto, pues yo estaba en las ruinas, así podía sentir como la sensación arenosa, el calor, habían antorchas y eran unas ruinas en forma de laberintos. Pero lo que me llegó a pensar, que yo dije, este no es un lugar común, no estoy ni en el infierno, no estoy ni de campo, porque vi jeroglíficos, así, bueno, no sé si en Egipto se llamen así, pero eran como escrituras que pues yo no conozco, ¿no? No eran mayas ni nada de eso, eran así como es que también la visión como que el primero que tuve era muy borrosa. Entonces no podía como identificar y me preguntaban ellos que si yo podía ver mi cuerpo, ¿no? O sea, mi cuerpo, pues sí, caminando, espiritual, ¿no? No, en ese yo era como si tuviera unos visores y como que nada más estuviera así. Lo que sí podía escuchar era mi respiración. Y bueno, después de eso, por arte de magia ya tenía una visión como más universal. Entonces ya vi pirámides. Pero no eran pirámides como las que se ven ahorita, ¿no? O sea, eran como muy antiguas, como, pues no sé, la visión era muy borrosa, entonces pues las únicas pirámides que yo conozco que son así triangulares, pues son las egipcias. Y total, pues no le tomé mucho
mucha atención. Bueno, ya me desperté, me quedó muy grabado y dije, seguramente revolver la momia, ¿no? Porque me encanta la momia, o sea. Es muy buena película. ¿La momia o el actor de la momia? No, Brendan Fraser, ay, que sea. Bueno, es que está también. re guapote. Sí, está muy buena esa película. Todas, bueno, nada más donde sale él. Brendan. La primera y la segunda, y ya. Pero como la está tercera. ahorita, No, ya ahorita También la sigo viendo. tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Entonces dije, ay, pues está por tanto ver, ¿no? Porque uno luego, sus sueños son relacionados como que con lo que vives, con lo que, más bien, están relacionados con lo que vives, con lo que ves, con lo que escuchas, con tus experiencias. Y pues no le tomé como mucha atención y aún no sabía lo que estaba experimentando, o sea, no le puse un nombre, ¿no? Y el segundo fue aventarme estaba yo igual, me dormí, pasó todo el ritual de mi zumbido y que te desprendes y eso, pero ahí ya fui como a un lugar más de vértigo, ¿no? Estaba yo parada y había una cascada, entonces pues podía escuchar el agua, no sé qué cascada era, pero pum, o sea, me aventaba y sentí la sensación de cuando tú te avientas y es horrible, eso sí no me gustó porque sientes la sensación. Nunca me he aventado en paracaídas ni nada de eso, pero yo ya lo sentí, o sea, te puedo decir, yo ya lo sentí. Ya me esa gusta. sensación ya Esa sensación ya sí. Y no, la verdad es que si me dicen, avéntate de paracaídas, no, gracias. No, ya sé lo que se siente. Ya. Sí, no, exactamente, ya sé lo que se siente. Esa fue la segunda. ¿han probado esos lentes de realidad virtual? Sí. Hay un juego, no sé cómo decirlo, en el que subes como a un edificio, en un elevador, caminas como por una plancha y digo, con los visores, bueno, con los lentes estos de Oculus se llaman, me parece. Llegas a la parte final de la plancha y tienes que brincar. De verdad, o sea, tú ves para abajo y sientes que de verdad te vas a caer. O sea, porque ves todo el ambiente como si estuvieras de verdad viviéndolo, ¿no? Escuchas todo el viento como pasa alrededor de ti. Entonces, es un sentimiento de verdad muy, ya vale. Ajá, sí. De mucho vértigo. Mucho vértigo. Uh-huh. Es algo así, o sea, realmente llegas a explicar, tienes como esa explicación física de cómo puedes llegar a ser un sueño, un viaje astral, que tú tienes los visores y te estás viendo y todo lo sientes. Es como que una explicación muy, muy interesante eso de que dices la realidad virtual, ¿no? Se llama así. Así, justamente así lo sentí. Bueno. ¿Y cuál ha sido tu viaje astral, el que más recuerdes, el que más... más te haya impactado? Ajá. ¿Y a dónde fuiste? ¿Qué es lo que viste? Ajá. El más importante y el que yo dije, porque ya lo vi como en el teléfono, lo vi. O sea, digamos que ya comprobaste Sí. del sueño o del viaje a la realidad, a algo que no algo que nada sí más existe. tú. Ajá. Uh-huh. O sea, llegaste a un lugar que no conocías y que dijiste esto, nunca lo he visto. ¿Pero cómo fue? Sí, para mí ha sido el viaje más, realmente el más sorprendente, porque fue cuando estaba, ya nada más les voy a contar lo que yo viví, Uh-huh. que fue un día muy asoleado, estaba en un lugar muy asoleado, escuchaba los sonidos de los pajaritos, escuchaba a gente que como que se han ido al zoológico, que están así como que mira mamá, pero no entendía o sea, no era en español, no entendía como qué hablaban, pero sí escuchaba gente como alrededor y había un estanque con agua muy cristalina, me acuerdo perfectamente bien, y alrededor piedras o rocas, pero eran rocas, y en una de ellas estaba la estatua de un león. Y me impactó demasiado ver al león porque no era un león, la estatua del león así súper fuerte, Imponente, parado, no, era un león muy triste, incluso así como que agachadito. Y me acuerdo que yo lo contemplé y
me dio melancolía, ¿no? Me dio nostalgia porque, o sea, ¿por qué en un lugar tan bonito y por qué ese león está ahí? Me hacía esas preguntas y yo sabía que estaba dormida, pero yo sabía que estaba ahí. O sea, es cuando empiezas a tener como conciencia de esto y no me quería ir. O sea, dije, no, o sea, wow, qué bonito lugar, quiero estar ahí, quiero traer a mis hijos, o sea, yo como ya consciente de las situaciones, ¿no? Y cuando me desperté, ¿no? Me desperté normal, y dije, ay, soñé bien bonito, incluso le platiqué a mi esposo mi sueño, me dijo, es que padre, ¿no? Y como una semana después, pues yo estaba viendo los reels de Instagram. Yo no tengo redes sociales, nada, yo nada más tengo Instagram, pero para ver como reels de algunos que sigo. Y me aparecen, pues ya saben, muchas recetas de comida, casi todo mi historial es recetas de comida y ejercicios, ¿no? Y en eso que me aparece un reel, que espero se los pongan por ahí, y me aparece la estatua de ese león, y decía así tal cual es la estatua considerada una de las más tristes de la Tierra, ¿no? Está en Suiza. O sea, sí existe. Es real. Es real. Y me quedé de wow, o sea, no podía creer. Dije, no, esto no es normal, esto ya es, o sea, no pudo haber sido un sueño. Yo nunca he ido a ese lugar, nunca había visto ese video. O me empecé a hacer un montón de preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué me apareció esto? De repente, si no era como el historial que yo buscaba. Y entonces fue cuando dije, no, esto no es normal. Y ahí por ahí, no sé quién, después de eso vi una serie, una miniserie de Netflix que se llama Detrás de tus ojos. Y fue cuando dije, eso fue un viaje astral, porque en la miniserie está muy buena, se la recomiendo. Habla de los viajes astrales, el protagonista pues los utiliza, ya los controla. Él los controla y puede hacer cualquier cosa con ellos. O sea, muy buena serie. Está muy buena, igual está vamos a muy poner buena. aquí algo para que la identifiquen. Está buenísima, súper entretenida. No se cree en el final. Un giro de tuerca asombroso. Y me la recomendó ella. Cuando estamos tratando de traerla al programa, hicimos varias pláticas y justamente nos hizo esta recomendación. La vimos y de verdad está muy buena. Está muy buena porque me sentí identificada como en la parte de estos viajes, ¿no? Pero ya un viaje ya controlado, como ya con un plan en marcha. Y dije, no, pues sí existe, sí hay casos. Y ya, obviamente en internet pues hay un montón de información y empecé como ahí a googlear en YouTube, ver historias. Y dije, no, o sea, realmente sí soy una persona que tiene esa capacidad o esa habilidad, pero que no le ponía mucha atención porque pues no sabía qué era, ¿no? Decía, nada más me imagino que hasta antes de haber visto, ni siquiera sabías que se llamaban así, ¿no? Viajes astrales. Sí, justo. O sea, nada más, pues yo me salgo y puedo viajar, ¿no? Pero no sí, se me hacía así. Yo dije, no, pues todos en nuestros sueños podemos hacer lo que sea, ¿no? Un día voy a llegar a la recámara de Edgar Benítez. Ándale, sí, es que justamente la serie habla de eso. Véanla. Sí, ya no va a mi recámara, pero sí. Pero sí es. Y ese fue el sueño o el viaje más sorprendente que he tenido. ¡Qué impresión! Uh-huh. Sí. Edgar me preguntaba si en esos viajes veía cosas que no me gustaran. Y la verdad es que no. No. Yo creo que también es como tengas como la vibra, ¿no? O sea, si buscas como que hay cosas malas o si andas con tu vibra muy baja, muy oscura. Muy oscura, pues sí, ahí te vas a encontrar Qué miedo. Seres o así. Lo que sí he visto es personas que no conozco, que no son como de esta región. De esta región, ajá. Pero hasta ahí. Pero personas que sí, o sea, no entes o no espectros así como muy... Porque eso yo sí soy muy miedosa, ¿no? O sea, trato de evitar eso. No he visto nada como así que me espante más que eso, de verme dormida y pues ya no ver más allá, o sea. Bueno, y qué miedo, ¿no? Salirte y ver tu cuerpo ahí. Digo, yo no lo he pasado y no sé qué haría si me pasa.
Pues sí, es una sensación medio feita. Sí. O sea, sí, porque no sabes qué hacer, o sea, te quedas así como que realmente sí estoy vivo. Entonces sí, no se las recuerdo. O sea, a mí porque ya me pasa y ya lo puedo controlar. Ese aspecto digo, ya, pues mejor me voy, ya no me veo. Pero sí es algo muy, muy feo. Que debe ser muy impactante que de repente voltees y te veas tú ahí, ¿no? Y como dices, no sabes si ese yo que está ahí está vivo, está respirando, está muerto, ya me voy a ir al cielo. Sí, tú piensas, pues, ¿qué me pasó, no? Ajá. Tú piensas, pues, ¿qué me pasó? A lo mejor tuve, no sé, un accidente, una enfermedad, no sabes. O sea, Un como infarto. que el tiempo en ese punto es muy interesante porque, o sea, sabes que estás soñando, pero no lo sabes. O sea, no sé si me explico. O sea, empiezan a haber ese tipo de preguntas. Y bueno, yo ya cuando lo que hago, pues, es verme como las manos. Pero las manos no se ven así como se ven ahorita, sino como borrosonas, como no me las puedo tocar, pero las veo. Entonces eso es como rarito. Sí, debe ser muy impactante, más la primera vez, ¿no? Sí. Y ahorita tú que ya lo controlas, bueno, ya más o menos, pero la primera vez sí debe de ser un trancazo a tu subconsciente o no sé qué, ¿no? Sí. ¿Qué me está pasando? Uh-huh, a la conciencia. Qué miedo. Pero sí, así es esto, así son estas historias verídicas. Esas sí son veríficas. Ajá, Sí, exactamente. justamente por eso buscábamos que viniera un ratito, arreglar un poquito de tiempo para hablar con ella. Y justamente con este tema nos vamos a la historia que tenemos para el día de hoy. Uy. Y esperemos que les guste de verdad. La buscamos y está muy, muy, muy apegada A este tema. a este tema, claro. Y nos la mandó un amigo, no lo conocemos, nos hizo llegar. Tratamos de entrar en contacto con él para algunos detalles, pero digo, no se pudo, no nos contestó. Él nos dice que se llama Juan, es lo único que nos dice, que vive en la Ciudad de México, que él es una persona que trabaja en una oficina, que está como muy, muy acostumbrada a la cotidianidad, ¿no? Pues va todos los días a la oficina, un trabajo que ya considera él como gris. Monótono. Monótono, sí. Y algo que nos comenta es que, bueno, antes de este evento que vamos a platicarles, pues él pues estaba como todos los días esperando llegar a su casa para estar con su esposa y con su hija, que eran, bueno, o son como su mundo. Uh-huh. Y nos platica que una tarde que estaba trabajando en la oficina, no estaba tan cerca de su casa, o no trabaja tan cerca de su casa, entonces tiene que desplazarse todos los días en auto y de vuelta, que ese día estaba lloviendo muy fuerte, que era una tormenta de verdad bastante aterradora, digámoslo así. Sí, que había o sea, se había oscurecido muy, muy, muy pronto en el día, había mucha lluvia, la lluvia muy fuerte, y que él prefería no salir a la calle, no conducir, pasar por periférico, que es su ruta normalmente todos los días, no pasar por esta parte con la lluvia, porque se sabía que siempre hay accidentes, que puede haber cosas peligrosas. Entonces él trató de hacer tiempo este día, trató de quedarse lo más que pudo en la oficina, le dio ya como la 1, 2 de la mañana y dijo, no, pues ya, tengo que irme, ya vámonos, esta lluvia no va a parar. Y decidió salirse, ya, vámonos, bajó a su auto. Nos cuenta que antes de comenzar el viaje, como que sentía algo extraño, que no se sentía como muy bien, que se sentía como cansado, y justamente por eso ya no podía esperar más. Ya tenía la necesidad de irse porque tenía el miedo de quedarse dormido manejando. Entonces, pues emprendió su viaje, empezó a avanzar por este periférico, y ya por la hora, aunque seguía la lluvia, no había mucho tráfico. De hecho, nos cuenta que iba bastante rápido. Y sí guardaba como su precaución, trataba de guardar su distancia entre los demás coches, porque tenía miedo de que no pudiera frenar audazmente. Y sentía ese cansancio, nos cuenta que era un sentimiento como de agotamiento. Y por eso quería llegar lo más rápido posible a su casa. Pero nos comenta que por él, o sea, por él no faltaron precauciones, ¿no? Que siempre estuvo manejando de la manera más correcta posible, ¿sí? Guardando su distancia, donde había límites o algún límite de velocidad como tal, pues trataba de respetarlo, ¿no? Y nos comenta que llegó un momento en que él ya estaba pensando, ya estoy a punto de terminar esta parte del periférico,
ya ahorita me desvío y llego rapidísimo a mi casa. Y que de pronto escuchó un sonido, un ruido, que en ese momento pues lo hizo saltar. El rechinido de unas llantas atrás de él, que trató de despejar, y en ese momento sintió como lo impactaron. Un auto así a gran velocidad lo golpeó. Nos cuenta que él recuerda perfectamente cómo fue este golpe, cómo movía su cabeza hacia adelante y hacia atrás por el golpe, cómo sentía cómo su auto empezaba a girar, cómo vio que el vidrio de la ventanilla se reventó a su lado, todo se fragmentó, y sentía como esos fragmentos del cristal perforaban su piel, ¿no? Entonces, Un accidente muy fuerte. ¿sí? Que de pronto perdió el conocimiento. Dice que recuerda mucho el olor a la gasolina, que comenzó a despertarse y que es el último que recordaba, así como su consciente. Su consciente era ese olor a gasolina. Entonces, cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba a un lado de su cuerpo que yacía tirado en el pavimento. Había salido de su cuerpo. Dice que en ese momento, pues él no sabía qué pasaba, no entendía por qué podía ver su cuerpo, y como nos decía hace un momento Ara, ¿no? O sea, esa inquietud de ¿por qué estoy viéndome tirado, no? Porque estoy acostado. Entonces que él pues trataba de entender lo que pasaba a su alrededor, estaba en shock, miraba hacia todos lados y comenzó a ver cosas que él no podía creer. Él mismo en ese momento no podía creer, y por lo que nos dice, fueron de menor a mayor, como si poco a poco comenzara a abrirse más su mente y comenzara a ver cosas que normalmente no veríamos, o que no estamos acostumbrados a ver, o que no vemos en la cotidianidad, ¿no? Nos dice que mientras estaba su cuerpo tirado, vio como un niño estaba jalando como un juguete roto, que estaba caminando a un lado en la autopista, jalando un juguete roto, y que el niño, pues como muy tranquilo, como si no pasara nada. Él estaba súper alterado porque no sabía qué estaba pasando. Vio a ese niño y se le hacía extraño que estuviera caminando por ahí a esa hora, con la lluvia, que trató de buscar con quién venía, y de pronto vio a una mujer que estaba al otro lado de la pista, pero que lo estaba viendo fijamente. Una mujer que por lo que nos dice, se veía como triste. Se veía mal, completamente mojada, pero lo que más le causó temor fue la forma en la que estaba vestida esta mujer. O sea, nos cuenta que era una mujer vestida como con ropa de época, como ropa muy antigua, y que se veía como una persona ya grande, una persona que no podría realmente estar en ese lugar a esa hora, en esa situación, bajo la lluvia, y viéndolo tranquilamente, ¿no? Porque aparte pues es periférico, pues pasan coches de ida y vuelta, entonces eso era muy raro. Demasiado raro. En ese momento nos comenta que volvió a ver hacia donde estaba su cuerpo, vio su auto hecho trizas, volcado, y que vio algo que lo dejó impresionado. Aún más. O sea, porque lo demás, o sea, lo que vio, pues sí le extrañó, pero lo que vio encima de su auto, de verdad lo dejó conmocionado. Así, o sea, si no entendía nada de lo que estaba pasando, en ese momento, peor todavía. ¿Qué vio? Encima del auto había un ser oscuro, que era como una persona, vestida con una toga, como con un traje como de cura. Lo que nos dice es que su cara era como muy oscura, que no se veían como sus facciones, pero que era muy aterrador, que todo su cuerpo era como negro, o sea que no podía ver como la forma, o sea, veía la forma de las manos o del cuerpo, pero que no veía los ojos, no veía los rasgos de la cara, que era como un vacío su rostro. Era un negro muy profundo. Ajá.
pero que él sentía como que lo estaba viendo, o sea, que lo estaba viendo y por ejemplo en el que estaba sentado le hacía pensar como que se estaba burlando de él. Entonces que nos dice Juan que pues empezó a sentir mucho miedo, que él empezó a pensar en estar con su esposa en su departamento, que empezó a pensar de quisiera estar en mi casa, y que vio una luz así, un fulgor cegador, y de pronto estaba justamente acostado en su cama. ¿Estaba durmiendo? Estaba ¿Fue un durmiendo. sueño? Él estaba en su cama, volteó y estaba su esposa acostada. Y entonces comenzó a pensar, bueno, esto creo que fue un sueño. Pero algo rompió esa idea, ese encanto. Nos dice que comenzó a escuchar como que una mujer estaba caminando con tacones. Y nos dice que este sonido pues se le hacía muy común, porque muchas personas creo que han escuchado De entaconada. la entaconada. Sí. Y justamente nos dice que la diferencia con esos sonidos que de pronto llegamos a escuchar cambió cuando vio a una persona vestida con ropa de los 80s caminando de un lado a otro en su habitación. Que él no entendió, que trató de comunicarse con ella, preguntarle qué hacía ahí, pero esta mujer nada más volteó a verlo, se puso seria y siguió caminando. Comenta que se le quedaba viendo y como que se fastidió y salió del cuarto, pero que no abrió la puerta, que atravesó el muro para salir del cuarto. Wow. Entonces él pensó en ese momento, sigo soñando. Estaba todo confundido. Sí, sigo soñando, algo está raro. Y en ese momento sonó el teléfono. El teléfono que estaba en la buró, cómoda. ajá, de su cuarto. Él trató de contestarlo, trató de agarrarlo. Y nos dice que en ese momento se dio cuenta de que no era un sueño. No pudo agarrar el teléfono. No pudo. Dice que su mano traspasó el teléfono como si no existiera. Él se veía, pero no podía agarrar nada, no podía tomar nada. Con el repicar del teléfono, su esposa se despierta, se gira para contestar y nos dice que sintió o vio cómo su esposa atravesó su cuerpo, que se acostó encima de él para girarse a contestar el teléfono. Él trató de decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Pero la esposa No lo oía. no lo escuchaba y obviamente no lo veía. Entonces, ¿qué pasaba? Él no estaba ahí. Estaba ahí su mente, estaba ahí su espíritu, pero nos dice que él en ese momento se dio cuenta de que su cuerpo no estaba ahí. Ok. Entonces, que después al contestar el teléfono, la llamada que recibió era de un hospital, y le estaban comunicando que su esposo estaba muy, muy grave, que lo habían ido a levantar de un accidente y que estaba, pues, de verdad Grave. mal en el hospital. Entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Entonces dice que escuchó como su esposa gritó, que desesperada gritó, que no podía creerlo. Entonces pidió la información de cómo llegar al hospital, de qué hospital era, y tenía la idea de que tenía que ir en ese momento, sin importar la hora, a ver a su esposo, ¿no? Y hablamos de 3, 4 de la mañana. Entonces comenta que él escuchó como su esposa estaba diciendo, ¿en qué me llevo? ¿Qué me pongo? Lo que sea, o sea, buscando qué ropa cambiarse para poder salir a esa hora. Pensaba, ¿qué hago con la niña? Su hija pequeña, tenía que buscar dónde dejarla. Entonces que marcó por teléfono, habló con sus papás, o sea, con los suegros de Juan, y les dijo que Juan había tenido un accidente y que iba a ir a verlo. Les pidió de favor que cuidaran a la niña mientras ella estaba en el hospital. Juan de verdad nos comenta que en ese momento veía a su esposa, que vio cómo despertaron a su hija y que a la hija le dijeron, o sea, tu papi sufrió un accidente y voy a ir a verlo. La niña estaba llorando, desconsolada, y él no podía consolarla.
Sí, que lo más feo de toda esta situación Sí. fue justamente eso, ver llorar a su hija y no puede hacer nada. O sea, porque normalmente ves llorar a un hijo y qué es lo que pasa, o ves llorar a alguien y pues tratas de consolarlo o apacharlo. Sí. Sí. Pero en este caso, pues Juan no podía. Él trataba de abrazarla, pero la niña no sentía los brazos de Juan, no escuchaba lo que le decía. La niña lloraba porque sabía que su papá estaba mal. Entonces, alistaron a la niña, la madre, se suben al coche, él inmediatamente sube al coche con ellas y sabe que tiene que ir a donde vaya su esposa porque quiere ver qué pasa con su cuerpo, quiere ver dónde está. Pero hay algo que nos comenta que en ese momento, al subir al auto, no le gustaba, que empezó a sentir un sentimiento de tristeza, de temor, algo que no, decía que no estaba bien las cosas, que prefería, o sea, prefería que no fueran a donde tenían que ir. Pero bueno, era un hecho y nadie lo escuchaba. Y así se dirigieron a la casa de los padres de María, la esposa de Juan. Comenta que ya no estaba viviendo tan fuerte, que ya era como una pequeña llovizna, que todo estaba mojado, que cuando llegaron a casa de los suegros, pues ellos ya estaban en la puerta esperándolos, ya estaban ahí como para recibir a la niña con una cobija, taparla y meterla inmediatamente para que no se resfriara, no se mojara. Sí. Nos cuenta Juan que en ese momento que pues él sabía que eran sus suegros, que eran buenas personas, que habían convivido mucho tiempo con él. Entonces, él sabía que el problema no eran los suegros, pero no entendía por qué se sentía así. ¿Por qué ese sentimiento de tristeza, de esa incomodidad, de miedo, de no querer dejar a tu persona querida, a tu ser querido ahí, ¿no? Y me comenta que empezó a sentir como que lo estaban viendo, que estaban viendo a Juan. Volteó su cabeza, empezó a voltear hacia la calle, hacia la casa, y nos comenta que justamente en una ventana de la casa de los suegros, vio como desde la ventana había una mujer. Pero esta mujer no era un familiar, no era una persona que él conociera. Él sabía que únicamente vivían ahí sus suegros, no había nadie más que pudiera estar ahí. María no tenía hermanas, no tenía tías que vivieran cerca. Entonces trató de asegurarse de quién era quien estaba viendo desde la ventana y dice que era una mujer desfigurada, que era una mujer con la cara muy desfigurada y que estaba viendo desde arriba a Juan y que veía a su hija. Sí, un sentimiento De terror, de impotencia. Él no sabía qué hacer, pero no podía bajarse del auto. Su encomienda tenía que ser ir a ver su cuerpo. No tendría otra oportunidad. Entonces le gritaba a su hija: no vayas, quédate conmigo, quédate aquí, no vayas con los abuelos, no vayas. Le gritaba a su hija porque no quería que la niña fuera a donde estaba este ser, esta criatura o esta entidad, ¿no? Y nos cuenta que la entidad, cuando veía a la niña avanzar hacia la casa, que se salió como que se traspasó la ventana como para seguirla, con la mirada. Pues él no podía hacer nada y le gritaba, y la entidad sabía que le estaba gritando, lo volteaba a ver y solamente se reía de él. Pero en ese momento la niña se voltea y les dice a los abuelos y a la mamá: es que mi papá me está diciendo que no vaya, mi papi me está diciendo que no vaya, escucha a mi papi. Juan no entendía por qué, porque nadie más lo escuchaba. Entonces los abuelos dijeron: no mi hija, estás en shock, tu papá no está aquí, y la metieron. Él se resignó, no tenía de otra, él tenía que ir a ver cómo estaba su cuerpo. Sabía que no podía hacer nada por su hija si no estaba de forma material, que no podría ayudarla, no podría verla crecer. ¿Qué va a pasar con ellas?, pensaba él. Claro. Entonces siguieron el camino, siguieron hacia el hospital. Cuenta que María estaba hecha un mar de lágrimas. De verdad, era algo que no podía controlar. Sí. En ese momento nos cuenta Juan que pasó algo que él no se esperaba. Que él estaba viviendo una situación terrible, que se sentía súper mal. Pero que lo que pasó en ese momento
se rompió el corazón. Y no su corazón físico. Sintió algo que de verdad lo conmocionó. Y él sabía que era algo a nivel espiritual. Algo que él no podría creer. En el celular de su esposa apareció un mensaje. Un mensaje de una persona que normalmente pues es un conocido, con el que conviven muy seguido. Una persona de mucha confianza. Ella contestó el teléfono y le dijo: voy por Juan, tuvo un accidente. Él esperaba escuchar que esta persona pues se preocupara, pero lo que escuchó de verdad lo dejó asombrado. El comentario que escuchó de esta persona no lo podía creer. Esta persona le dijo: bueno, pues ya que Juan está fuera de juego, pues podemos ser felices juntos. Valga. Juan en ese momento no sabía qué estaba pasando. Y María estaba emocionada. Y lo que respondió fue: mira, creo que lo nuestro fue un error. Y no volveré a hacerle infiel a Juan. No importa qué pase, no voy a volver a traicionarlo. Colgó la llamada y dejó el teléfono. Juan en ese momento se dio cuenta de que su amigo, su gran amigo Raúl y su esposa, pues habían tenido una relación. Y lo peor es que se había dado cuenta en un momento, de verdad, que se sentía impotente. No podía hacer nada. No puede hacer nada, sí, claro. Él solo siguió en el auto. Siguió pensando. Todo confundido, ¿no? No sabía ni qué pasar. Todo le pasó esa noche. Sí. Porque su pensamiento antes de esto era: ¿qué van a hacer sin mí? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo van a sobrevivir si no estoy yo? Yo soy el que les da todo lo que tienen. Y no porque pensara que María no pudiera hacer algo, sino porque pues, a él le gustaba mucho que su esposa estuviera en casa todos los días, tranquila, que no tuviera preocupaciones, más que hacerse cargo de la niña y de las cosas que ve en la casa. Y él sabía que ella trabajaba mucho en su casa y ahora no sabía qué podría hacer, cómo podría llevar todo lo que lleva en la casa, más un trabajo para poder salir adelante. Esa era su preocupación hasta ese momento. Y ahora, con el corazón roto, en la cabeza de Juan las cosas cambiaron. Ya no sabía si de verdad quería regresar, si quería volver a su cuerpo. Ya en ese momento él no sabía si prefería estar donde estaba o trascender. Okay. Como dicen, ya lleva mediocito. Ya lleva mediocito. Y pues sí, llegaron al hospital. María se bajó corriendo. Él dice que no entiende cómo de pronto estaba a un lado de María. Que él recuerda que estaba en el auto, que estaba mirando para abajo, vio cómo María se bajó, cómo entró al hospital, y dice que de pronto un flash, y estaba justamente al lado de María. Estaba preguntando en la recepción por él, en dónde estaba, cómo estaba. Las enfermeras trataron de tranquilizarla. Empezaron a buscar en los registros, le dijeron que sí había entrado una persona con esa descripción, pero que no podía verla, que no podían dejarla pasar porque estaba en un área restringida, en un área pues de cuidados intensivos. Sí, no te dejan pasar. Sí. Ya para ese momento ya habían hecho un par de intervenciones. Le decían que no podían hacer muchas cosas, que tenían que esperar al siguiente día para ver cómo reaccionaba, para empezar a intervenirlo de cosas un poco más profundas, que habían logrado mantenerlo con vida, estable, pero que no habían podido hacerlo como despertar, que cuando llegó inconsciente y que así había estado todo el tiempo. Entonces habló con un doctor, un médico salió, empezó a platicarle pues el estado de Juan. Le decía que se había roto varios huesos, que estaba muy, muy mal, y que esa noche era crucial, que de sobrevivir esa noche podía tener esperanzas, pero que no quería que se quedara esperanzas, digamos, falsas esperanzas, exactamente. Entonces que él le pedía que esperaran al siguiente día, que iba a ser una noche muy difícil, muy dura. Juan escuchó todo eso. Imagínense, están hablando de ti, están hablando de que tú estás muy mal. Lo único que pensó en ese momento fue: quiero ver cómo estoy.
no se imaginaba en ese momento cómo estaba. El último recuerdo que tenía de él era ver su cuerpo tirado. No sabía si tenía cuántos huesos rotos o cuánto dolor podía sentir. Él vio su cuerpo tirado nada más a un lado del auto. Eso fue su último recuerdo. Y ahora escuchar esa descripción de tantos huesos rotos, de tanto sufrimiento, tanto dolor, no sabía cómo encontrarse, qué iba a encontrar, qué iba a ver. Y sí, y comenta Juan que comenzó a vagar, a buscarse, vagar por todo el hospital, entrar de habitación en habitación. Y que en ese momento él ya no pensaba en si tengo que abrir la puerta o cómo voy a meterme. Sé que él nada más sentía como que estaba entrando, pasaba por cuartos, viendo si encontraba su cuerpo. Y así estuvo un rato hasta que de pronto encontró el que sabía que era su cuerpo. Una conexión tenía con él. Algo diferente notó al estar cerca de su cuerpo. O sea que no se reconoció. No se reconoció. Y no se reconoció porque lo comenta es que tenía la mandíbula quebrada. Se le había roto la mandíbula y entonces tenía como la cara tapada, estaba muy mal. Que varios huesos rotos. Que ver su cuerpo conectado así a varios aparatos, mangueras por todos lados, de verdad él no entendía qué tanto daño se había podido haber hecho, qué tan mal estaba. No sabía si en ese momento ya estaba muerto y tal vez estaba conectado a ese aparato y ese aparato era el que lo mantenía respirando con ese movimiento de pulmones. Uh-huh. Pero él ya no estaba ahí. Ya no estaba dentro de su cuerpo y él lo sabía. Él no entendía cómo funcionaba esto, como creo que pocos podríamos entenderlo. Él veía su cuerpo ahí, tirado, inerte, y solamente el movimiento que tenía era generado por esta máquina que lo mantenía respirando. Dice que tímidamente avanzó hacia su cuerpo. Él se sentía ligado, sabía que era su cuerpo. Había un sentimiento, había algo que lo mantenía conectado con ese despojo que estaba en la camilla. Dice que trató de acercarse lo más que pudo y sentir su cabeza, tocar su cara, ver cómo podía tocarlo. Dice que lo que quería era tocar su cara. ¿Cómo podía entrar también? ¿No? Ajá, ver cómo podía, sí, acercarse a él. Okay. Y lo quería tocar su cara. Y que en ese momento, justamente cuando estaba a punto de tocar su cara, comenta que hubo como un destello, como una luz cegadora. Otra vez la luz que vio al principio. Sí. No entendía qué había pasado. No habían pasado muchos minutos. Abrió los ojos, pero esta vez ya no sentía que estuviera fuera de su cuerpo. Ya no se sentía volando. Ay, regresó a su cuerpo. Había regresado a su cuerpo. Ay, qué alivio. Sí. Uy. Pero dice que sentía mucho dolor. Sí. Que sentía todos sus huesos rotos. Textualmente, así lo digo, sentía todos mis huesos rotos. La cara le dolía. El pecho, sentía que no podía respirar, que el pecho le dolía mucho. Que ese movimiento de la máquina le generaba dolor. Y que él sabía que lo habían anestesiado para poder aguantar y todo esto, pero aún así sentía esos dolores. Que en ese momento que él abrió los ojos, empezó a tomar conciencia de que estaba nuevamente en su cuerpo, comenzó a escuchar cómo las máquinas comenzaron a sonar. Y entraron enfermeras, y entraron doctores, y empezaron a verlo y no entendían. Todo estaba muy normal. Que el doctor vio a los ojos a Juan y empezó a preguntarle cosas. Sabía que no podía mover la boca, pero se daba cuenta el doctor que Juan estaba escuchando y que le entendía. Y no sabía cómo pasaba esto. Habían tomado radiografía en su cabeza y tenía el cerebro muy inflamado. Estaba en coma. Juan estaba en coma. Y en ese momento había despertado. El doctor sabía que era una posibilidad, pero se sorprendió, ¿no? Una de tantas. Ajá. Pidió más estudios, llamó más doctores, quería que lo checaran. Se le hacía muy, muy difícil que eso estuviera pasando. Y sí, empezaron a hacerle más estudios, escaneos, revisiones. Tenía los huesos rotos, pero él estaba consciente.
Wow. Él estaba ahí. Y nos cuenta Juan que en ese momento él no sabía si de verdad quería seguir con esto. Sabía que su vida estaba rota. El amor de su vida lo había traicionado. Pero tenía a su hija. Entonces tenía que luchar. Y que así pasaron días, semanas, y poco a poquito fue mejorando, fue aliviándose, fue dejando de sentir dolor. Lo que no pudo dejar es de ver cosas que no estaban ahí. Se quedó con eso. Sí. Esa habilidad que había obtenido al salir de su cuerpo se había quedado con él. Comenta que estar en el hospital era horrible, porque veía mujeres, hombres, gente mayor, niños, Ay, no. gente como había pasado a la otra vida. Había gente que estaba quemada, había gente que estaba mal, gente que estaba arrastrándose, y sabía que no eran personas, sabía que no eran seres humanos, no eran personas con vida. Dice que al principio él empezó a asustarse. Él los veía y sabía que las cosas que estaba viendo no eran de este mundo. Normal. No eran de esta dimensión que conocemos. No eran normales. Veía espíritus. O como diríamos ahí, veo gente muerta. Y lo sigue viendo. Y lo sigue viendo. Ay, no. O sea que digamos que se abrió un portal. Sí, abrió su mente y Abrió ahora su ya mente. tiene esa habilidad. Dice que con el tiempo pues ha tratado de guardarlo en secreto, porque cuando ha tratado de decirlo a sus amigos, a su esposa nunca. Él sigue con su esposa. Pero dice que la situación se fracturó. Y no quiere explicarle por qué, porque no quiere que piensen que está loco, no quiere que piensen que todo lo que vio, no quiere que sepa. No le van a creer. Sí, ¿no? No. Pero él sabe qué pasó y quiere ver qué pasa, porque ella dijo que nunca más le iba a ser infiel. Pero pues tiene sentido. Nos cuenta que cuando lo ha comentado con familiares, con amigos, no ha dicho todo lo que pasa, pero sí ha dicho pequeñas cosas. Su experiencia en un coma, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando estás casi entre la vida y la muerte, más para allá que para acá, ¿no? Sí. Y nos dice que Wow. cuando lo ha comentado, pues lo han tirado muchos como de loco, como eso no pasa, ay no, ¿de cuál fumaste? Ah, estabas bien tomado y así. Eso en algunos casos. En otros casos, la gente le empieza a tener miedo, empieza a alejarse de él. En ambos casos se alejan de él. O sea, uno porque los creen que está loco y otros porque creen que pues sí hace cosas que no son normales. Y al final, pues también prefiere alejarse de la gente. Nos dice que pasaron algunos meses y que comenzó a hacer su vida lo más normal que pudo. Volvió a su casa, que la relación con su esposa no ha sido igual. Él ha tratado de manejarlo lo más políticamente correctamente, o lo más correcto, ¿no? De la forma más amigable, más sana. Pero que dentro de él, pues... Sí, ya nada las volvió a cosas ser lo mismo, ¿no? ya no son lo mismo. Me imagino que su vida ya no es tan, ¿cómo dijo que era gris? Cotidiana. Tan gris, pues ya no. Completamente la cotidianidad se rompió. Ahora su vida cotidiana es ver este tipo de seres y entidades. Y dice que ya ha logrado como catalogarlos, ¿no? Que hay unos que son muy tranquilos, otros que pues no saben qué están haciendo ahí, que están sorprendidos, que, como él, que se encontraron en un momento en el que no sabían que estaban en otra o entre dimensiones, ¿no? Y lo que más le preocupa son estos seres oscuros. Estos seres oscuros que dice que ve por muchos lugares. Comenta que comenzó a llevar una medalla de San Benito. Sé que con eso comenzó a alejarlos. Que algo que le pasó una vez que fue a su oficina, cuando regresó a trabajar, antes de llevar la medallita, fue que estaba a punto de entrar a su oficina, empezó a saludar a toda la gente. Pues la gente lo recibió bien. O sea, después de lo que había pasado, De por fin regresó sano y salvo. ajá. Pero a punto de entrar a su oficina, encontró lo que no creía. Vio algo que le voló la mente. Algo que a pesar de todo lo que había visto, uno pensaría que es difícil impresionar. Pero no.
De verdad, todavía se pudo impresionar más. Pues, ¿qué vio? Antes de entrar a la oficina, se encontró de frente con este ser que había aparecido encima de su auto el día del accidente. Ese ser que estaba burlándose, este ser oscuro, sin facciones, estaba en la puerta de su oficina. Dios. Y lo peor es que dice que él sentía cómo lo miraba, como muy extrañado, como que el mismo ser, esta entidad, no podía creer que Juan estuviera ahí con vida. Y que pasó a un lado de él, entró a su oficina, la abrió tranquilamente, comenzó a sacar sus pendientes, empezó a ver qué es lo que tenía. Y él sabía que ese ser estaba ahí. No le prestó atención. Trató de no prestar atención porque sabía que Bueno, pero no era bueno. Ajá, sí, exactamente. Él hizo como que no lo veía. Ok. Que es ya su forma de ser todos los días era no darles como esa idea de que él podía verlos, ¿no? Pero en ese momento comenzó a pensar que tal vez ese ser tenía algo que ver con su accidente. Y esto fue porque comenzó a revisar y a notar que algunas de estas entidades seguían a otras personas, y cuando lo estaban siguiendo, esas personas que normalmente son tranquilas, joviales, alegres, cuando estaban cerca de esas entidades, en este momento Juan podía ver, pues se sentían o se veían o eran distintas, se comportaban distinto. Las personas que de pronto eran muy alegres, muy energéticas, o estaban muy tristes o eran muy perezosas cuando estaban cerca de estas entidades. Que había entidades que hacían que la gente estuviera como muy iracunda, que se enojara fácilmente, que estuvieran tristes. Él había notado eso. Y prefería que esas entidades no supieran que él podía verlas. Bueno, pues es algo muy inteligente de su parte, porque pues después de todo lo que pasó, Exacto. yo hubiera quedado traumada. No, imagínate, yo también. O sea, no, o sea, ahorita nosotros lo podemos agarrar como, pero imagínate, él que, gracias por compartir, Juan, ¿se llama? Juan. Por compartir tu, pues no sé si es experiencia, no, bueno, es que no sabría cómo decirlo, pero es muy impactante, ¿no? O sea, no, yo no podría vivir así, Sí, no, la imagínate. verdad. Sí, nos dice que, bueno, ya, para cerrar el relato, que esa es su vida normal, ya que esa parte gris que veía todos los días con la cotidianidad, pues ha cambiado. Ahora ve justamente lo que creo que nadie quisiéramos ver. Ese velo entre esas dimensiones, si se puede decir, ¿no? Sí, así es. O sea, por lo que veo en su relato, en todos los lugares hay gente que algo que no es de aquí. Exacto. Ay, qué miedo. Probablemente en No, este bueno, momento bien, pudiera sí. haber seres aquí detrás de las cámaras, aparte de la producción. Producción. Y imagínense, porque también al lado de la persona que está viendo esto ahorita frente a su celular, en su dispositivo móvil, tal vez no se da cuenta, pero a su lado, puede haber una de sus entidades. Tal vez estas sombras que de repente todos ustedes llegan a ver, pues resulta que no son solamente sombras, sino seres que los están viendo y están influenciando su comportamiento. Ajá, pero es lo más inquietante es cómo puede un ser influenciar en tu comportamiento así, nada más. Así es. Cuando tú sientes que estás bien y de repente se te aloca, a lo mejor no es porque tengas un mal día, sino porque estás parado en un lugar equivocado, o no sé, o sea, ya me llega Y pensar. lo llegamos a platicar en alguno de los episodios de una amiga de una persona que conocemos, que esta persona precisamente dice que ve cosas, o sea, y dice rápidamente, retomando ese relato, dice que estaban en un salón de clases, estaban estudiando temas de cocina y cosas así, y dice que de repente todas las amigas, el grupito de amigas estaban jijiji, jaja, pero cuentan que de un momento a otro como que se les bajó la pila, pero gacho. Y una de las chicas dice que ve cosas. Entonces dice, es que hay un niño aquí.
Y el niño está caminando aquí entre nosotros, dice, no lo ven ustedes, yo sí tengo esa capacidad de verlo, dice, pero ese bajón que ustedes tuvieron fue precisamente en este momento en que el niño está aquí. Y las amigas le decían, oye, ha de ser muy padre ver pues, ese tipo de seres, y ella les decía, no, es horrible verlos porque me toca ver todo el sufrimiento de estos seres de repente. Entonces, hay veces que me afectan a mí, y me bajan, pero increíblemente la energía, y me ponen muy triste y en depresión por todos esos comportamientos de esos seres, de esos impactos, de esa energía tan mala que traen ellos, que yo la recibo y me pegan a mí. O sea, al final al cabo son energías. Sí. ¿Y tienes sentido de pronto como, ay, es que llegué aquí y me sentí como que me bajoné, ay, como que ya no tengo ganas de hacer nada, que cambias de ánimo de un momento a otro, que estás con toda la pila y de pronto, ay, no, ya mejor no voy a hacer nada. Hoy voy a chambear con todas las ganas y diciendo, mejor voy a dormirme. Ay, eso me pasa muy seguido. Tengo uno de esos demonios. No, pues entonces a mí me da el del sueño porque yo siempre quiero dormir. Pero no puedo llegar a imaginar que puedan hacer cambiar tus actitudes o como Juan lo decía, o sea, no se lo cuento a las personas realmente lo que me pasó porque van a creer que pues estoy zafado del coco, ¿no? Y pues justamente es algo que a mí me pasa, o sea, yo, miren, prefiero así como que no ponerle mucha atención o más bien darme una explicación más científica que creer algo paranormal. Sí. Entonces sí, pues sí fue un tema medio delicado, es una anécdota bastante interesante y muchas gracias por compartir. Sí, un abrazo para Juan, gracias por compartir. Y a todos los que nos ayudan con este programa, con este canal, todas las historias que nos mandan todos los días, de verdad estamos muy agradecidos. Y bueno, pues todo lo que está padrísimo se acaba, ¿no? Y pues es el fin del programa. Queremos agradecerles a todos por habernos visto, agradecerle a Ara por estar con nosotros el día de hoy, e invitarla a que venga y sabe que es más, su casa. Más seguido y nos cuente más de estas vivencias que tiene, porque realmente, siempre decimos, ay, en mi sueño tengo esto, pero pues ahora lo que nos cuenta nos hace pensar y dudar, ¿si realmente son sueños como tal o algo dentro de nosotros sale a deambular sin nuestro completo conocimiento? Como le pasó a Juan, ¿no? Sí. O sea, no sabemos realmente no creo que haya sido un viaje astral, porque él sí estuvo como en este hilo de la vida y la muerte, lo que, no sé, o sea... El llamado hilo de plata. Sí, conectado a su cuerpo, pero... Ay. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya sabe. Esta noche no sé si voy a dormir bien. Ay, no, y más así, no, y más con lo que dijo Juan. Ya saben, si la historia les gustó, si la entrevista les gustó, si la entrevista les gustó, denos un like. Si les gustó la entrevista y les gustó la historia, pues síganos, ¿no? Claro, muy recomendable. Y cuéntenos por ahí si alguno de ustedes tuviera un viaje astral, creyó que tiene un viaje astral, para que no me crea como una loquita por aquí hablando de mis viajes. Dejen sus comentarios. Pero ya saben, la recomendación de siempre es que pues se suscriban y nos sigan en todos los canales que tenemos. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X, estamos ya en Spotify, donde también nos pueden escuchar en su día a día, nos pueden ir escuchando. Y principalmente si ustedes tienen más historias, más relatos como estos, más vivencias como estas que pasan, o el clásico abuelo que se peleaba con el demonio allá en el monte con machetazos, que su familia no le cree, bueno, nosotros sí les creemos, entonces que nos manden sus historias y relatos al correo que es sintomasdelmiedo@gmail.com. De verdad, agradecemos cada historia y todas las vamos a pasar aquí. Pues no queda más que despedirnos. ¿Nos ayudas con esta despedida? Muchas gracias por su atención y que estén muy bien, y pues no se olviden suscribirse a sus redes. Yo no tengo, pero bueno, aquí los leemos. Gracias. Cuídense mucho, bye. Adiós. Bye. En el corazón palpitante de la Ciudad de México,
donde las calles estrechas de la colonia Roma se retuercen bajo el peso de siglos de sombras, se alzaba una iglesia pequeña y olvidada. Sus muros de piedra, erosionados por el tiempo y cubiertos de musgo negro, parecían sangrar humedad bajo la luz lunar, que se filtraba tenuemente a través de vitrales agrietados, proyectando sombras retorcidas como dedos esqueléticos. Los lugareños la evitaban, susurrando con ojos vidriosos, historias de curaciones milagrosas que terminaban en gritos ahogados y desapariciones. Nadie entraba después del anochecer. Los rumores decían que un cura, desaparecido hace décadas, había prometido sanar cualquier mal, pero a un precio que devoraba almas, dejando tras de sí un silencio opresivo que aún resonaba en las paredes. Sofía, una periodista freelance de 28 años con ojeras profundas y una obsesión por lo inexplicable, vivía en un departamento a 2 calles de la iglesia. Su vida era un torbellino de café frío y noches sin sueño, pero una noche, mientras revisaba su teléfono bajo la luz parpadeante de una lámpara, un mensaje anónimo apareció en su pantalla. Si quieres saber la verdad sobre esta iglesia, ven a medianoche. Trae una vela y no mires atrás. Si fallas te encontraré. El remitente era un número desconocido, pero esa insoportable picazón de lo incompleto se clavó en su mente como una espina. Su corazón se aceleró, pero un escalofrío gélido le recorrió la espalda al recordar las palabras de su abuela, susurradas con voz temblorosa años atrás. Esa iglesia no cura, devora y te arrastra al abismo. Sin embargo, la ambición y la curiosidad la empujaron. ¿Y si esta era la historia que la haría inmortal? A medianoche, Sofía llegó con una vela temblando como si temiera la oscuridad que la rodeaba. La puerta de madera carcomida por el tiempo estaba entreabierta, gimiendo con un crujido que parecía un lamento humano. El aire dentro olía a incienso podrido y carne putrefacta, mezclado con un hedor metálico que le revolvió el estómago. Las sombras se movían en las paredes, no como reflejos, sino como entidades vivas, deslizándose con una lentitud hipnótica. Los bancos, cubiertos de polvo y telarañas, parecían susurrar bajo sus pasos, y en el altar, una estatua de la Virgen María la observaba con ojos vacíos, sus pupilas negras como pozos sin fondo. Sofía tragó saliva, su garganta seca como papel, y susurró para sí misma: solo un vistazo. Luego me voy. Pero un susurro grave, como un eco desde las entrañas de la tierra, respondió: sanarás, o te unirás a nosotros. Su vela parpadeó, y por un instante, creyó ver rostros desfigurados en las sombras, con bocas abiertas en silencios que gritaban. Avanzó, el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado, y encontró un diario polvoriento detrás del altar, escrito con una caligrafía temblorosa. Las páginas, amarillentas y manchadas de algo oscuro que parecía sangre seca,